estamos en el aparcamiento de La Cleta, en Ainsa, para intento al ascenso del pico Aspe de 2600 y pico metros. Son las 10:30, tardísimo, pero tarde, así que no sé yo si va a ser posible subirlo. Subida al pico Aspe. Vale. Paisaje espectacular. Se me ha caído la cámara de foto la cara. Menos mal que me he dado cuenta y nada más que he tenido que retroceder unos 50 metros para cogerla. Menos mal, si no, me llego a dar cuenta cuando estoy más arriba y la liamos. El camino es precioso, verdecito, con arbolitos. Nada, volviendo para atrás porque me he confundido de camino y mira que en teoría está con balizas y todo, pero yo soy así. Me he confundido porque miro el GPS y estaba ya tomado por culo. Yo creía que era por ahí, creía que eso era el embudo, pero por lo visto no. He visto fotos en las reseñas de toda esta parte y claro, las fotos serán desde ahí arriba, donde yo voy ahora. Y claro, creía que era por ahí, pero ahí veo un caminito que gira para allá y será ese. Así que nada, tenemos que seguir por ahí. Más atrás, encima que salimos tarde, que salgo tarde, no sé por qué hablo en plural, como tengo una cámara, no sé, y se tarda todavía más, a ver si llego al pico. Lo bueno que tiene es que mañana puedo llegar tarde hoy porque mañana no tengo que levantarme temprano ni nada, puesto que viene tormenta y no voy a hacer gran cosa, así que mañana tranquilidad. Bueno, vamos al lío. Ya vamos por el camino normal para la subida, el otro valle que hemos dejado ahí atrás, y ahora vamos a lo que sería el camino oficial. Así que nada, problema solventado. Lo malo es que no sé yo si voy a poder llegar arriba porque anda mucho viento y va aumentando a medida que pasa el día por el temporal de mañana, se va acercando y no sé yo si puedo hacer cumbre. Por lo menos me sirve esto de entrenamiento y conociendo paisajes espectaculares. Estamos llegando a un punto clásico de esta ruta, que es el embudo. Aquí hay que tener cuidado por los peligros de aludes, que va a ser que no. Estamos en una época ya muy avanzada, hace mucha calor, así que peligros de aludes ninguno. Hemos superado un nevero un poquito empinado y ahora ya vamos al lío. Viendo ya ahí el pico Aspe, que es ese. Esto es penoso. Quédame por ahí y ya te toca la arista. Se ve el camino supermercado o la parte del corredor, que es este de aquí en medio. Cosa que es lo que yo quería hacer, pero si es que no me da tiempo, no me da tiempo.
metido por ahí a la ida y no sé, no me gustaba, era demasiado expuesto. Digo, prefiero venir por aquí y ya está, aunque pierda desnivel, pero no, de aquí a aquí, ¿qué desnivel hay? No me merece la pena, vamos, jugármela tanto para un poco de desnivel nada más. Es verdad que luego a la ida ha sido un coñazo subir todo eso sí es verdad, pero ya a la vuelta no, a la vuelta ya merece más la pena pasar por aquí, y así me evitas eso. Llegando a 35 minutos, por fin. Aquí ya por lo menos no hace viento. Mira, espectacular. Qué vistas más hermosas. Yo no sé en qué momento me perdí antes por la mañana, porque vamos, hay balizas por todo el sendero que pone cartelito Pico Aspe, subida al Pico Aspe. Pues bueno, pues yo me pierdo. La hostia. Y ahí perdí una hora y media en volver para atrás y todo. Si alguien puede, ese soy yo. Madre mía, tío, del amor hermoso. Balizas por todos lados y ahora las estoy viendo todas, porque ahora sí vengo por el camino oficial y claro, me digo yo, pero ¿en qué momento me puedo perder? El sitio es tremendo, espectacular. Creo que lo he vuelto a hacer, me acabo de perder, no sé, venía aquí en la pista, pero yo no veo ya más camino. Por lo menos el sitio es bonito, ¿eh? El sitio es espectacular. Espectacular. ¡Qué maravilla! Por aquí es chungo, va a pasar. Quiero pasar. Este va a ser el sitio. Hops, 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 hops. ¡Qué sitio más bonito! Aquí a las pozas del río Starum. Bueno,
Hemos llegado. Yo una ruta fácil, como era la del Pico Aspe, pero luego me he metido por un berenjenal que he seguido el track y claro, el track era para no perder desnivel y luego no tener que subir, evitaba así tener que subir luego una para de nieve, pero la exposición era bastante elevada y caías al vacío, era morirte directamente si te caes. Así que no creo que mereciera la pena. Si vas a caminar, aunque tengas que caminar más para de nieve, camina. Pero claro, el track ese se mete por un sitio que macho, es un peligro. Yendo solo. Así que se han puesto un poquito de corbata. Pero bueno, estamos aquí. Así que nada, ya mañana descansar, que viene mal tiempo. Bueno, descansar. Quizá agarre alguna ferrata o algo. Ya veremos si hace buen tiempo en Riglos, que es donde tengo visto la ferrata. Pues nada, hasta la próxima aventura.